por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, que has venido a llamar a los pecadores. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del libro del profeta Ezequiel nos narra cómo Dios escoge a un profeta desterrado para ser instrumento de su palabra. La misión de Ezequiel fue muy difícil entre sus compatriotas. El Salmo 122 es un himno a la confianza en el Señor, porque nuestros ojos están fijos en Él, esperando su misericordia. Y en la segunda lectura de la carta a los Corintios, San Pablo presume de sus debilidades, diciendo que experimenta dificultades de todo género en su predicación por amor a Cristo. Lectura de la profecía de Ezequiel.
En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne. Um anjo de Satanás me esbofeteia, para que não me orgulhe. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade me gloriei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas e nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya, aleluya, este Señor, aleluya, Jesús resucitó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía:
No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas en los corazones de Jesús y de María. El sentido de la celebración de este domingo, del contenido de la palabra de Dios, ya se nos anunciaba en la oración inicial, la oración que llamamos colecta, porque resume o reúne lo que la intención o el sentido de este domingo. Y hablaba ya en esa oración primera de la humillación de Jesucristo. Es lo que nos quiere dar a entender, con otras palabras, especialmente el Evangelio, la oración colecta y algún otro contenido de este domingo. A este propósito quisiera recordar lo que el Papa actual, el Papa Francisco, decía hace pocos meses, algo muy interesante, porque él en ese momento, en esa misa matutina, allí en Roma, estaba comentando un pasaje del segundo libro de Samuel, cuando detrás de él va insultándole y persiguiéndole, atacándole un personaje bíblico que se llama Semeí. Y el Papa comentaba sobre esto lo siguiente: el gran David es humillado no solo con la derrota y la huida, sino también con el insulto. Durante la fuga, un hombre, Semeí, lo insulta. David lo deja hacer a pesar de que los suyos quieren defenderlo. Y dice él: dejadlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. Con mucho acierto y sabiduría, el Papa nos viene a decir con estas palabras y con otras que dijo en aquella homilía, que Dios muchas veces permite el mal aunque no lo quiera. Y por eso David, ya convertido y en camino de santidad, se dio cuenta de que Dios estaba permitiendo lo que este hombre y otros le hicieron, su mismo hijo, Absalón por ejemplo, cuando fueron contra él. Por eso hoy día la Iglesia lo venera como a santo. Decimos el santo rey o profeta David, aun cuando, como nos dice la Sagrada Escritura, cometió no pocos y graves pecados, pero en cambio el Señor, al final, como dice también en otro momento la palabra de Dios, consiguió hacer de él un corazón agradable o semejante al corazón de Dios. Acabamos de terminar justamente el mes de junio. Ayer, por ejemplo, fue el primer viernes de mes, en honor del corazón de Jesús. Y lo recuerdo esto para que nunca dejemos de tener devoción verdadera y auténtica al corazón de Jesucristo. Esa devoción que hace unas decenas de años era muy popular, aquí en España y en otras partes, y que hoy se ha olvidado, por falta de costumbre, por dejadez, por corriente, ¿no?, este pensamiento, etcétera, pero que no deja de tener, sino todo lo contrario, una gran validez, porque en el corazón de Jesús está contenido todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Y esas gracias que nos vienen del corazón de Jesucristo siempre, siempre nos vienen también cuando acudimos a ella a través del corazón inmaculado de María. Pero a propósito del contenido que decíamos al principio, de la palabra de Dios y de la liturgia de este domingo, yo voy a decir una palabra, voy a tratar de explicarla con la gracia de Dios, que es muy importante y que mismo San Pablo nos recuerda, una palabra que se dice en griego,
kenosis, pero que nosotros en español la entendemos como vaciamiento, despojo, abatimiento, humillación, etc. Porque eso mismo que estamos diciendo fue lo que el mismo Dios, el Verbo eterno, pasó para salvarnos, para redimirnos. Vino del cielo para hacerse hombre y compartir con nosotros todo lo propio de la condición humana, menos el pecado. Hay una frase muy bonita que a algunos seguramente os sonará y está tomada de los mensajes de aquí de Prado Nuevo, en la cual el mismo Señor nos decía, de modo, con un ejemplo, una comparación muy bonita, decía: yo soy el Hijo de Dios vivo. Yo, como un gigante, di un salto del cielo a la tierra. Dejé mi patria y vine a sufrir a la tierra para que el hombre dejase de ser siervo y para llamarle amigo. Estas palabras, una revelación privada, que tienen plena coincidencia o concordancia con las palabras de Dios de este domingo y con el contenido resumido en esa palabra que hemos dicho de kenosis, abajamiento, humillación, como queramos decir, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Y nosotros, mientras que este misterio profundo no lo entendamos e intentemos por lo menos asumirlo y ponerlo en práctica, no seremos ni mucho menos buenos cristianos. Esa es la historia de Jesucristo, Hace como una especie de línea que viene desde el cielo, va bajando, humillándose cada vez más. Primero se hace hombre, se encarna, asume nuestra condición y después no se queda ahí, sino que se va sometiendo, humillando, haciéndose siervo de los apóstoles, cuando le lava los pies, por ejemplo, en la última cena. Y no queda ahí, sino que padece la pasión, muere en la cruz y sigue bajando hasta, como decimos en el credo, descendió a los infiernos. Los infiernos, que como dice San Tomás de Aquino, no es solamente los infiernos que también, según este santo, también los infiernos de los condenados, sino aquel lugar donde estaban las almas que estaban esperando la redención, y que se llamaba antes el limbo de los justos, donde estaban todos los patriarcas, los santos del Antiguo Testamento, hasta la venida de Cristo, que cuando nos redime, desciende a los infiernos y saca las almas que podían salir o del purgatorio o de ese limbo, para llegar, para adquirir ya la gloria y el paraíso que él había conseguido con su muerte, con su pasión, muerte y resurrección. Y en el otro infierno, también para manifestar su autoridad y poder como el Hijo de Dios, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y también allí en los abismos. Eso por una parte, esa es el abajamiento, la humildad, la humillación del mismo Jesucristo, que aun siendo Dios, como dice San Pablo, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de siervo, o más todavía de esclavo. Y luego otra idea que digo para terminar sobre esta idea principal del Evangelio del domingo, es también la kenosis de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia está formada por hombres que somos nosotros pecadores, miserables. Y muchas veces nuestro comportamiento, pues hace que las almas, especialmente los que no conocen a Dios, se aparten de ese camino porque ven esa iglesia llena de pecadores, pero que es santa porque su cabeza, Jesucristo, es santo, y porque tiene y ha tenido y tendrá muchos y muchos, miles y miles de miembros santos y que están ya gozando en el cielo como bienaventurados. Pero desgraciadamente muchos nos quedamos en las cosas humanas de la Iglesia, y criticamos a los laicos, a los sacerdotes, a los obispos, y algunos tienen incluso el atrevimiento de criticar al Papa, y eso ciertamente no puede ser de ninguna manera agradable a Dios. Hay que reconocer las miserias en los miembros de la Iglesia, pero
tener la conciencia y la seguridad de que estamos ante la Iglesia Santa, católica, apostólica y romana, que es a la que pertenecemos, y tenemos la suerte de haber nacido en ella y haber sido bautizados en esta Santa Iglesia, aún formada por los miembros de la Iglesia, que somos todos, sin excepción, pecadores. Solamente la Virgen Santísima, el Señor, algún caso de algún santo no que ha sido muy virtuoso, pero generalmente la mayoría de nosotros pues somos muy pecadores, y todos tenemos de que arrepentirnos y motivos por los cuales acudir a Dios para que nos derrame su gracia, su misericordia, sobre todo a través del sacramento de la penitencia. No olvidemos también que, aunque como acabamos de reconocer, hasta incluso, por desgracia, los ministros, pues a veces somos motivos de escándalo para los fieles, no olvidemos lo que dice el Evangelio, que son palabras de Jesucristo en San Lucas, dirigida a los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, los obispos y sacerdotes. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Por tanto, intentemos no fijarnos en los pecados ajenos, sino reconocer constantemente, examinar la conciencia de aquellos muchos pecados que hemos cometido o que, si no es por misericordia divina, podemos seguir cometiendo, pero que somos parte de esta Iglesia que es santa porque Cristo es santo y porque tiene los elementos principales y suficientes para santificarnos, sobre todo los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, etcétera, etcétera. Todo aquello que el Cristo como regalo ha hecho a su Iglesia, para que esta Iglesia, también en sus miembros, sea santa, como lo es en tantos y tantos bienaventurados que pueblan, mejor dicho, el cielo glorioso.